El índice del libro que hoy presentamos nos promete un rato de ocio y aprendizaje a la altura del cineasta austriaco Fritz Lang y del profesor de Filosofía Jurídica de la UNED, Juan Antonio Gómez García. Centrar el objetivo de la cámara en películas como Los Nibelungos, Metrópolis o La venganza de Frank James y poner los filtros de totalitarismos, utopías y distopías políticas es parte de este libro, cuyo escritor, Juan Antonio Gómez García, y editor, Manuel Lázaro Pulido, están posando ya en nuestra alfombra roja. Estamos reunidos aquí en torno al libro Poner el dedo en la llaga, moral, política y derecho en el cine de Fritz Lang. Se ha publicado en julio de 2019 por la editorial Sindéresis y tenemos por un lado a la persona que lo ha escrito, que es Juan Antonio Gómez García, que es profesor de Filosofía Jurídica de la UNED. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Encantado de estar aquí y muchísimas gracias por la acogida al libro, ¿no? Y además también nos acompaña Manuel Lázaro Pulido, que es el editor y es profesor del Departamento de Filosofía de la UNED. Muy bien, muchas gracias. Encantado de conoceros. Tenía muchas ganas de venir aquí a la radio de nuestra casa, de la UNED, y tenía ganas de empezar a hacer algún programa, así que ha sido una ocasión perfecta. Y encima, lo que pasa es que no podemos competir con la voz de Ana. Bueno, por lo menos haremos lo que se pueda. Muchísimas gracias. Leo aquí a Eduardo Torres, Dulce Lifante, Benjamín Ribaya García, José Luis Muñoz de Baena Simón, Juan Carlos Utrera García, Raúl César Cancio Fernández, Emilio González Romero, José Ramón Narváez Hernández, Edi Chávez Huanca, Alan Felipe Salazar Mújica, Martín Agudelo Ramírez, César Olivero Saya, Humberto Mancilla Plaza. ¿Quiénes son todos ellos? Bueno, pues es el comité académico de la colección, porque este libro sale en el marco de una colección que se llama Cine, Derecho y Sociedad, que acaba de inaugurar la editorial Sindéresis. Y en realidad pues se trata de una exigencia, por un lado, académica de calidad de la colección, que exige tener un comité académico constituido por miembros especialistas en la materia sobre la que va a versar la colección. Y por otro lado, pues de alguna manera también se trata de acoger a lo que puedan ser gente señera en relación con la temática de la colección. Todos estos académicos que intervienen aquí pues son gente muy destacada en relación a la hora de estudiar, que han estudiado y estudian y se preocupan desde un punto de vista académico por la temática que trata esta colección, que son las relaciones entre el cine, el derecho y la sociedad. Es un comité internacional. Hay gente de Latinoamérica, de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, que es ahora mismo una de las redes más importantes en relación con los estudios de cine y derecho que hay en habla española. Y bueno, pues hemos acogido a gente de toda Latinoamérica y aparte de nuestro país, pues gente de Perú, de México, de Bolivia, en fin, hay de Colombia. Con lo cual pues se le pretende dar una proyección internacional a la colección a través de la acogida de estos autores también en el comité académico. Juan Antonio, yo sé que eres un hombre de cine y de derecho, ¿verdad? Sí, no sé exactamente ya de qué más o de qué menos, pero sí, cada vez me siento más de cine que de derecho, pero bueno, en todo caso, sí, procuramos conjugar ambos aspectos, sí. Me gustaría que me dijeras cómo surge la idea de este libro. Pues este libro surge hace 13 años aproximadamente, con motivo de un proyecto de investigación sobre cine, derecho y literatura, del que yo formé parte como investigador y que dirigía el profesor Benjamín Ribaya, que está aquí en el comité editorial catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo. Entonces, dentro de las actividades del proyecto, cada uno de los miembros del equipo, pues se nos invitó por parte del profesor Ribaya a desarrollar alguna línea de trabajo en relación con cine y derecho. Y a mí se me ocurrió la idea de plantear algo así como cineastas jurídicos, es decir, cineastas, grandes cineastas especialmente, en cuya filmografía el derecho tuviese una presencia especial, el derecho y la sociedad, las ciencias sociales. Y entonces yo siempre, soy un enamorado de Fritz Lang y toda mi vida me ha gustado muchísimo este cineasta. Entonces empecé con la idea de hacer un libro sobre Fritz Lang desde este punto de vista tan particular, que es ver dentro de su cine, dentro de sus películas, cómo se reflejan los temas sociales más importantes, es decir, el derecho, la política, la moral. Y ahí surge la idea. Entonces yo durante todo este tiempo he venido trabajando en el libro de manera más o menos intermitente. Ha habido épocas en las cuales, pues por otras razones de otorgar preferencia a otro tipo de trabajo, pues lo he dejado más aparcado. Pero la cosa se viene gestando ya desde hace mucho tiempo y felizmente pues se ha llevado ahora a su culminación. Merced sobre todo al apoyo de Manuel Lázaro de la editorial Sindéresis, que han sido extraordinariamente sensibles
con esta propuesta, ¿no? Juan Antonio piensa, yo quiero hacer este libro, y habla contigo o ¿cómo es? Bueno, Juan Antonio y yo somos amigos. Y entonces hablar conmigo es fácil. Primero porque yo hablo mucho. Eso es bueno. Casi apetito desordenado, que dirían los escolásticos a la hora de hablar. Y después, pues esto me acuerdo perfectamente cómo fue. Nosotros coincidimos las tutorías el lunes por la tarde y entonces siempre quedamos a tomar café. Como el café, la cafetería a esa hora, pues hacia las 5:30, 6 está cerrada, entonces nos fuimos a las máquinas de café, es que me acuerdo perfectamente, la máquina de café de la biblioteca general de la UNED. ¿Y esto fue hace cuántos años? Esto fue el año pasado. ¿El año pasado? Sí, mira. Vale. Esto ha Vale. sido muy rápido. Sí, Porque la editorial tiene 3 años, aunque tiene ya más de 100 volúmenes y está en ESPI, en el índice más valorado de editoriales académicas. Ha ido muy rápido. Pero bueno, esto fue hace un año. Y entonces estábamos tomando café y el café no era muy bueno porque era de máquina, vamos a decirlo, aunque no es malo, de máquina de aquí. Pero sí que tenía el aroma y la vista y la conversación empezó ahí a soltar algo. Y él me estaba contando, oye, pues tengo yo esta idea. Y digo, pero vamos a ver, Juan Antonio, si tú tienes una idea, todas las ideas son realizables. Entonces vamos a realizarla. Entonces, claro, él me empezó a contar el tema, a mí me apasionaba también el tema, me parecía que era, es decir, que reúne la característica fundamental de la editorial, que es hacer una editorial académica, pero a la vez que proponga temas que además se puedan leer con gusto, ¿no? Y entonces le conté, le dije, pues venga, vamos adelante. La editorial tiene una serie de exigencias académicas para que sea una buena editorial, lógicamente, es decir, un director, un comité científico que sea, bueno, todas las cosas que exige, sobre todo la FECIT y las grandes, digamos, bases de datos para editoriales, ¿no? Y digo, si cumplimos eso, pues vamos adelante, el dinero ya veremos dónde lo sacamos, eso es lo de menos, y lo sacamos adelante y lo hacemos, y además me hace mucha ilusión. Me contaba, pues, la red de la gente, por ejemplo, pues Torres Dulce, ¿no? Sí, ¿no? exacto. Es un hombre tan importante, ¿no? Entonces, bueno, pues me cautivó el tema. Frisland, además, yo lo había visto siendo estudiante en París, en la Sorbona, en el edificio de París, París 1, París 4, hay un cine de viejo, de antiguo, ¿vale? Que siguen echando en blanco y negro. Entonces nosotros, un amigo y yo, íbamos a ver a Frisland y a otro cineasta antiguo. Entonces dije, esto hay que sacarlo como sea. Llamé a mi compañero, que es el que edita y tal, y digo, oye, lo vamos a sacar esto adelante. Pues venga, adelante. Y así salió, así surgió. Estupendo, ¿no? Sí, tenemos una buena idea, un buen compañero, pues venga, adelante. Pues ya está. Para mí fue una gran alegría porque ya digo que tenía el libro más o menos ahí empantanado durante mucho tiempo y fue también un estímulo para rematarlo y bueno, con el aval extraordinario de la editorial, ¿no? Tiene unas ilustraciones muy bonitas. La verdad es que el trabajo editorial ha sido fabuloso. O sea, esto ha sido un milagro, estos que existen, porque nosotros teníamos que poner imágenes, teníamos varias ideas. Una idea era, que quizás lo podemos ver para el futuro, era, vamos a poner links, por ejemplo, en mi libro que he escrito ahora, pues algo yo hablando, ¿no? Pues yo quiero que los lectores vean a los autores. Eso me hace mucha ilusión, es decir, que el lector tiene ahí, incluso tiene un link, y hace de ese link con un código QR, entra en la página web y ve al autor presentando su libro, ¿no? Queríamos hacer lo de las escenas, pero era complejo. Después había también imágenes, pero claro, las imágenes tienen derechos de autor que son también muy difíciles. Bueno, en esto que encontramos un ilustrador que ha ilustrado para nosotros el libro. ¿Ah, sí? Sí, gracias. ¿Y cómo se llama? Es de Plasencia, porque ¿de Plasencia? Sí, es que nosotros somos de Cáceres, lo hacemos en Cáceres todos. Sí. Pues yo vengo de Cáceres esta mañana, así que ya. Ya. Sí. Francesc Grimal, pues se ofreció a hacerlo y él estaba súper ilusionado de hacer este proyecto y bueno, pues nosotros más contentos aún, porque yo creo que ha salido un trabajo excelente, porque es que esto lo ha personalizado, esto lo ha hecho personal. Es decir, esto es una obra de verdad que forma parte de lo que además significa, es decir, un cine no empieza sin un cartoon, ¿no? Pues este es el cartoon propio, sí. ¿No? Y todo a mí me ilusionó. Qué bien. No, el trabajo de edición ha sido fantástico. El libro está en un formato originalísimo, muy americano, la tendencia de las editoriales americanas en la edición de libros de cine, y la verdad es que el trabajo ha sido fantástico. Yo cuando me llegó el ejemplar y lo vi, Óscar Alba, el compañero de Manuel en la editorial, que es el que ha hecho el trabajo, me quedé absolutamente... No pensé yo en ningún caso que podría salir este libro además editado de esta manera, con lo cual, bueno, pues mi agradecimiento es total para la editorial y para Manuel y Óscar, por supuesto. Bueno, pues yo creo que lo merece
el autor, lo merece, y lo merece la obra en general, es decir, la idea del cine, el derecho, la sociedad, la moral, ¿no? Y lo merece un estilo narrativo. A mí me ha gustado mucho, porque nosotros somos de filosofía, él de filosofía jurídica, yo del departamento de filosofía, como has dicho, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la palabra y con la palabra escrita, ¿no? Pero sí algo que ha caracterizado el pensamiento hispano, el pensamiento sobre todo español y peninsular, sobre todo a partir del siglo XVII, pero de siempre ha sido expresar las ideas artísticamente, con el arte. Nosotros tenemos catedrales, iglesias, monumentos, etcétera, que no son solo un catálogo histórico, son un catálogo de ideas y de pensamientos, ¿no? Yo creo que esto fue retomado también por cineastas españoles. Entonces, es decir, el cine como el lugar de expresión del pensamiento me parece algo maravilloso. Y yo creo que esta colección quiere hacerlo eso, desde un punto... Sí. No podemos abrirlo a todo, lo hemos centrado en el derecho y la moral, ¿no? Pero eso que en tiempos de hoy, en tiempos postmodernos, ¿no? Pues ya estamos más allá del posmodernismo, este libro aúna todos los estilos narrativos en el cual el pensamiento se expresa. ¿Vale? Entonces yo estoy muy contento en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es la estructura del libro? Bueno, el libro ha optado por una visión sincrónica del cine de Frisland, es decir, a lo largo del tiempo, porque Frisland tiene muchísimas cualidades, pero una cualidad especial para ser analizado desde la óptica de las ciencias sociales, que es la que se maneja aquí, ¿no? El punto de vista de análisis es ese. Entonces, Frisland es un hombre que vive todo el siglo XX, que es un hombre que nace con el cine y que muere prácticamente, en los años 70, donde ya el cine posmoderno irrumpe completamente. Entonces, es una figura, su cine y su propia figura da para un análisis desde la perspectiva que aquí ponemos en juego, muy interesante, porque luego él tenía una actitud especialmente crítica, no solamente ya frente a los acontecimientos históricos que le tocó vivir, la Primera Guerra Mundial, la época de Weimar en Alemania, tuvo que exiliarse a Estados Unidos cuando llegaron los nazis al poder, vivió la Gran Depresión norteamericana, la Segunda Guerra Mundial, toda la crisis de Hollywood. Entonces, es una figura que aúna muchísimos factores, muchísimas líneas de fuerza para hacer un análisis de este tipo. Eso es lo que a mí me llamó la atención para esto, ¿no? Aparte de que es un maravilloso cineasta, o sea, es un hombre que Entonces, maneja. fue por eso por lo que elegiste a este director. Claro, efectivamente. O sea, para ejercer ese tipo de análisis me parecía muy interesante. La idea que tenemos en la colección es hacerlo con otros cineastas. Ahora va a venir un libro sobre Akira Kurosawa, del profesor Muñoz de Vana, también del Departamento de Filosofía Jurídica aquí de la UNED, sobre Martin Scorsese, etcétera. Entonces, la idea es tomar el cine como medio artístico y como medio donde confluyen discursos de muchos tipos que nos interesa a nosotros los académicos, fundamentalmente a la gente que nos dedicamos a la filosofía y a las ciencias sociales en general, ¿no? Entonces, en el comienzo del libro se habla sobre este director y luego pones una serie de películas y se analiza todo lo que tú quieres analizar. Se empieza un poco ubicando al cineasta en este caso, su biografía, una pequeña biografía, y luego ya desde su primera producción en el cine mudo alemán, especialmente Los Nibelungos, que es la primera película más política, más sociológica que hace Frisland, a mi juicio, pues se analiza toda su obra hasta su última película, Los crímenes del Dr. Mabuse, en el año 61. Entonces todos estos temas se va viendo cómo se van reflejando en su cine y en relación también con su propia vida, acudiendo ahí pues a los grandes teóricos de nuestras materias, ¿no? Tanto del derecho como de la sociología, de la psicología, claro, es de la que filosofía. Se toca todo. No es solo un libro para cinéfilos, sino es un libro para psicólogos, sociólogos, para todo. Modestamente se pone en juego todo eso. Todo. Sí. Es decir, no es un típico libro de crítica de cine. Eso sí es verdad. Aunque creo que para la gente que quiere también puede ser interesante, porque a mí yo me gusta muchísimo el cine, entonces yo siempre tengo muy presente que el discurso estético juega su papel también en relación con otro tipo de discursos. Entonces también he procurado no perder de vista el aspecto más cinematográfico, con lo cual yo creo que para cinéfilos también puede ser un libro interesante. Aparte de que, es una filmografía muy exhaustiva de todo el cine, o sea, se toca prácticamente todo el cine de Frisland, con lo cual a quien tenga interés en Land, yo creo que también le puede ser útil. Es un libro muy ambicioso en ese sentido, no sé cómo al final habrá quedado la cosa, pero también un libro honesto en el sentido de que pretende todo eso imbricarlo de la manera más adecuada posible, ¿no? Manuel. Bueno, pues lo que él dice me parece genial. No solo presenta, sino que presenta distintas temáticas que se ponen en juego. A mí hay una que, por ejemplo, porque de Frisland podemos ver un Frisland, no de él, sino de los que ven Frisland. Hay un Frisland de su época
y un Fritz Lang después de 1984-85. Surge un segundo, no segundo Fritz Lang, sino un segundo observador del Fritz Lang, ¿no? Entonces, ahora que vemos películas comerciales, como puede ser, joder, es que se me olvidan las películas, porque a mí me pasa lo mismo. Porque como yo las veo por la noche, no son muy buenas esas que voy a mencionar, ¿no? Pero bueno, estas de jovencitos en futuros que se llaman distópicos, ¿no? Pero claro, el creador de la distopía es Fritz Lang. Fritz Lang es el gran creador de la distopía. Porque hoy en día, en el fondo, vivimos un momento muy grande de crisis moral, es decir, crisis de ideas. Es decir, estamos en un momento, digamos, para mí, según mi manera de ver, estamos en los extractores, en las últimas consecuencias del periodo de guerras. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Y aún estamos, es decir, aún no lo hemos superado. ¿Qué pasa? Que ante eso, claro, la idea de utopía se viene abajo. Todas las grandes utopías, la marxista, el Capital, incluso después de Nietzsche, incluso la utopía del reino de Dios, del catolicismo, todo eso pues, parece que se pone en jaque, sobre todo, más que en el catolicismo, sobre todo en el protestantismo, porque el protestantismo había estado muy pegado por su manera de ser a los naciones-estado, y esas naciones-estado son las que se ponen en guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ante eso, Fritz Lang dice, no hay utopía, y propone sus distopías. Unas distopías que en el fondo es la reflexión actual de lo que él prevé. Es decir, siempre las distopías son, o los proyectos futuros, en verdad es una narración del presente. ¿Qué pasa? Que como esto se hace al principio, ahora se retoma. ¿Por qué? Porque lo que dijo Fritz Lang es que sigue, es que no termina de rematarse la faena. Y entonces surgen las nuevas distopías. Pero son distopías posmodernas, es la diferencia. Y distopías en algo que él ya se daba cuenta en su época, que es que el cine, porque no puede ser de otra manera, es una industria. Entonces, es decir, el trasfondo ideológico fundamental que Fritz Lang pone en juego termina siendo un espectáculo en estas distopías futuristas actuales que las podemos... Es que se me olvidan los nombres de verdad, pero es esta chica que sale así con una flecha y un arco y, bueno, estas películas, ahora que sale... Sí. Él lo sabrá, pero bueno... Pablo, ¿tú te acuerdas de las distopías estas películas que es una trilogía? Eso, los Juegos del Hambre, ¿verdad? Los Juegos del Hambre. Pues los Juegos del Hambre es el paradigma, precisamente, y gracias porque se me había olvidado el nombre, es el paradigma de esto que estoy diciendo. Entonces, si tú has visto Fritz Lang, los Juegos del Hambre te empiezas a llorar, porque dices, madre de Dios, qué desastre. Pero en el fondo, esos Juegos del Hambre no hubieran existido sin el cine de Fritz Lang. Tienes mucha razón en lo que dices, porque, por ejemplo, una distopía más o menos como Metrópolis, bueno, Blade Runner, por ejemplo, se ha inspirado abiertamente en esta, pero ahora mismo que estamos, el Joker es el vampiro de Düsseldorf, claro. Es decir, Hans Becker, el protagonista de M, el vampiro de Düsseldorf. También yo creo que este tipo de cosas sirven para actualizar. Mucha gente que tiene interés, hoy los cinéfilos jóvenes son gente que se quedan en los años 80, 90, como mucho. Entonces, ofrecerles la posibilidad, de alguna manera, de ver, oye, los referentes son anteriores y esto bebe de algo... que forma parte ya de la cultura clásica cinematográfica actual y, por tanto, cultura en general, pues es muy importante. Y es lo que tú dices, el carácter visionario de Lang es fundamental para entender luego cómo estos relatos utópicos / distópicos han devenido bajo la posmodernidad en otra cosa distinta, ¿no? Que es algo que de alguna manera anuncia. Todo el tema del cine de psicópatas, es decir, es muy interesante ese punto de vista que plantea Fritz Lang, ¿no? No, sí, además es una cosa interesante, porque él decía que todos sus personajes terminan bien, pero justo cuando termina bien empieza la lucha, ¿no? Es decir, yo me caso con alguien, pero ahora empieza la vida, ¿no? El tiempo nunca se interrumpe, ¿no? Nunca termina, ¿no? Es decir, existe un final feliz, puede ser feliz, pero no final. Y entonces, como no es final, tampoco termina de ser feliz, porque siempre hay cosas y cosas y cosas, ¿no? Entonces, esa ruptura del tiempo que él se va dando cuenta, es decir, tú imagínate, toda la ilustración, llegamos a la ilustración y la ilustración dice, oye, hemos llegado al momento culmen de la razón. Bueno, eso es discutible, pero imaginemos que es verdad. Hemos llegado al momento culmen de la razón. Bueno, pues cuando hemos llegado al momento culmen de la razón, pues como en la vida, el cenit empieza todo a venir peor, ¿no? Nunca hay un fin, ¿no? Yo hoy he llegado muy justo de tiempo, esto lo digo lo saben ellos, porque ayer estuve de mudanza, ¿no? Y entonces le dije a mi mujer, hemos arreglado el apartamento y digo, a partir de ahora ya todo viene a peor. Es decir, ya se va a empezar a romper. ¿Por qué? Porque ahora está bien. Pues a partir del bien, ahora empieza a decir, ahora que tenemos la casa, ahora se va a empezar a deteriorar, o sea, romperá un mueble, se rompe todo. Es decir, cuando estamos lo mejor, ya viene a peor. Pues lo que él dice, ¿no? Es decir, la historia es la historia del que viene a mejor y viene a peor y vendrá a mejor otra vez. El famoso pesimismo de Fritz Lang, ¿no? Que se dice que es un cine pesimista, pero en el fondo es lo que tú dices, es la sensación de que no se termina todo, sino que siempre hay algo pendiente y que no termina de fraguar, ¿no? ¿Pero es un cine pesimista por la época que le toca vivir o porque él también era un poco pesimista o por qué?
Juega todo un poco. Yo creo que, bueno, Friesland evidentemente no hace prácticamente comedias. Tiene una pequeña comedieta por ahí que se llama You and Me, que no tiene ninguna relevancia. Es un hombre que le interesa más un tipo de relato dramático, trágico. Una de las características del cine de Friesland es que es un cine trágico, básicamente. Es decir, un cine sobre el hombre enfrentado a su destino, a su fatalidad. Entonces siempre juega en ese plano del discurso, con lo cual pues siempre la mirada trágica es una mirada pesimista de alguna manera, tiene que ser así, ¿no? Porque si no se rompen las reglas del juego de la tragedia, ¿no? Y luego, aparte, él toca también temas de su tiempo. Friesland era un hombre que le interesaba mucho, era un gran coleccionista de, por ejemplo, recortes de periódico, etcétera, y él se inspiraba mucho en las páginas de sucesos de la prensa, en los noticieros, etcétera, para nutrirse ahí con estas historias en sus guiones y en sus películas. Con lo cual, ambos elementos juegan, ¿no? Tanto el tiempo que te toca vivir como la mirada sobre ese tiempo, ¿no? Que siempre una mirada muy crítica, una mirada trágica, ¿no? Sí, porque yo leía en el libro, casi siempre las criaturas de sus películas son personas de carne y hueso, seres humanos normales y corrientes que tienen en el prójimo, en la sociedad y en las instituciones que les circunda los principales puntos de referencia. Pero yo digo, ¿cómo va a ser? Me parece que los personajes están apesadumbrados y que, bueno, que todo es como muy triste, muy negro y muy... ¿no? Sí, precisamente la palabra negro. Friesland es uno de los grandes maestros y pioneros del cine negro. Es decir, el cine negro norteamericano, uno de los referentes es Fritz Lang, todo el cine de Lang, ¿no? Entonces, Friesland siempre le interesa mucho el sujeto particular, es decir, el hombre de la calle, y lo enfrenta a su destino, lo enfrenta al medio, pero siempre desde una perspectiva, como digo, trágica. Es decir, buscando ver cuál es su lugar en el mundo en razón del fatalismo, del destino, de las circunstancias que le rodean, y por supuesto la sociedad y las instituciones juegan un papel, ¿no? En ese sentido, Friesland va muy bien siempre de lo particular a lo universal y de lo universal a lo particular. Por eso es un cine tan interesante, ¿no? No se queda en la anécdota, sino que siempre hay detrás un punto de vista universalista sobre esa persona en concreto. ¿Fue un director bien visto y apreciado? Sí. Friesland. Bueno, en su época muda llegó a ser el máximo cineasta alemán. De hecho, Goebbels, en la famosa entrevista que tuvo con él en el 33, cuando llegaron a Nacional, le propuso hacerse cargo de la industria cinematográfica alemana. Era un hombre con muchísimo prestigio y, de hecho, se fue a América. En fin, allí lo acogieron en Hollywood. Ya en los últimos años de su vida, como suele pasar, pues se le tildaba ya como pasado de moda en los años 50, como una persona ya, aparte tenía un carácter muy problemático, etcétera. Entonces, pero sí, siempre ha sido un hombre, tanto en su propia carrera, contemporáneamente a su propia carrera, como después, por supuesto, pues muy apreciado. Es que bueno, son grandes del cine. Sí, y he visto que trabajó con actores muy buenos, ¿no? Gary Cooper, Marlene Dietrich. Sí. Bueno, Marlene Dietrich dijo de Friesland que era el tipo más odioso con el que había trabajado. ¿Ah, sí? Eso dijo en sus memorias Marlene Dietrich, ¿no? Pero sí, pues con Spencer Tracy en América, pues Edward G. Robinson, en fin, siempre era un hombre que era un grande del cine también en su época, ¿no? Él decía, tengo aquí una entrevista suya que hizo para Carrière de Cinéma en 1964, ¿no? Y él dice, yo sin el cine no podría vivir, ¿no? Dice él, ¿no? Es decir, dice, me gusta este arte, que por desgracia se ha convertido en una industria, pero para mí es como una droga, ¿no? Pero no porque sea una droga que le evade, dice él. Es una droga porque la necesito, ¿no? Es decir, no le evade. Por eso, esto es muy importante. Entonces, si a él el cine no le evade, sino que es la actividad donde él se expresa, no puede hacer un cine de evasión, ¿me entiendes? No puede hacer un cine de evasión, tiene que hacer un cine de vida. Y la vida, pues, está llena de momentos, digamos, trágicos. Todo lo que ha dicho, mira, el hombre de carne y hueso, etcétera, me recordaba mucho, puede ser una idiotez, pero lo que a mí me ha recordado en este momento, pues un poco este hombre de carne y hueso del existencialismo de Unamuno, ahora que está de moda, aunque muy mal hecho en la película esta, pobre Unamuno, pero bueno, pero quiero decir, pero es un existencialista. Es decir, ese fenómeno existencial de la vida, ¿no? Como una interpelación constante a la existencia, y la existencia no es, en términos filosóficos, no es la esencia, no es la quietud, la existencia es el algo hecho estando en juego permanente, ¿no? Por eso ese tiempo que no se termina, por eso esa vida, la tragedia, ¿no? Claro, por eso surge tragedia, ¿no? ¿Vale? Etcétera, ¿no? Que no tenía humor, pues seguro que tenía humor, pero él lo que quiere es contar eso. Tampoco está la época que ha vivido, ¿no? Para contar mucho humor, ¿no? Excepto que te quieras evadir, pero él no quiere eso. Él quiere vivir con eso, ¿no? Las películas de Lan, a pesar de tener este tono, luego tiene momentos puntuales de humor. El tipo era muy irónico, muy sarcástico, y mete siempre notas humorísticas, irónicas
alusiones en determinadas escenas. O sea, siempre es un discurso irónico también en el fondo, con lo cual el humor, porque la ironía siempre está acompañada de humor, más o menos, aparece puntualmente. Recuerda, escribimos también no hace mucho el libro sobre el barroco, ¿no? Eso es. Y recuerda el tiempo del barroco. Siempre que hay una crisis de la razón surge un momento diferente, ¿no? Entonces, en el barroco, ¿no? Es un momento de crisis total, estamos cambiando, el mundo se está cambiando, se ha creado todo el mundo, es un momento de lucha, y en este barroco, ¿verdad? Pues hay primero una narrativa nueva, como puede ser esta, una narrativa trágica, ¿no? Porque Calderón de la Barca, por ejemplo, ponernos en lo barroco español, no termina de ser trágico, pero nunca, siempre va a haber un bufón, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber el humor, pero el bufón no es el humor fácil, es el humor irónico, es la voz que está diciendo la cosa que yo te diría a la cara que no te la digo, ¿no? Porque, ¿no? Entonces lo dice el bufón, lo dice el humor, lo dice la ironía, ¿no? Entonces a mí me recuerda mucho eso, no sé si... Sí, Lan es así también, ¿eh? O sea, además, es un hombre muy crítico y el criticismo desde dentro exige esa distancia que te pone el bufón en el barroco, que pone él en determinados detalles de puesta en escena, determinados diálogos, determinados retruécanos. Es decir, siempre está presente, por ejemplo, Furia. Yo recuerdo una escena en la cual el tipo al que están a punto de coger injustamente, pues se va a echar gasolina. Aparece el tipo de la gasolinera fumándose un puro enorme y cogiendo el surtidor de gasolina. Dice, te deja así como perplejo, dice, del gasolinero, que esto, en fin. Cosas así, detalles de ese tipo que tienen que ver con lo bufonesco, ¿no? Con la necesidad de distancia para que haya crítica también, para que haya ironía, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. ¡Ay, qué pena! Pues mira que estaba yo aquí tan a gusto. Así que, pero yo bueno. Lo que quiero es que el libro vaya fenomenal, que lo lea mucha gente y que, bueno... Sí, esta editorial, te voy a y termino, cuento la anécdota. Esto surgió de la siguiente manera. Estaba yo en un congreso en Córdoba, hablando con un profesor de la Universidad de Chicago. Y estábamos hablando de cómo las grandes editoriales, estas que hay que publicar sí o sí, al parecer, para la vida, espoleaban a la gente. Es decir, ¿usted quiere publicar? Pues me tiene que pagar 8.000 euros. ¿Pero dónde saco yo 8.000 euros? Encima que ¿no? Y entonces yo estaba con una amiga de la Universidad de Navarra y le digo, mira, Idoia, se llama Idoia, que ahora está en la Pontificia de Salamanca, y digo, Idoia, voy a hacer una editorial con un amigo que tengo, con el que yo trabajo, una revista científica y tal, para que los amigos, es decir, desde la calidad, lógicamente, claro, amigos y gente, porque no publican solo amigos, ¿no? Pero para que la gente honesta pueda publicar de manera razonable, vamos a hacer lo que sea buena, porque esto para que sea un servicio, ¿no? Bueno, yo hablé con mi compañero Óscar y digo, bueno, Óscar, tú vas a ganar, yo no voy a ganar un duro, pero vamos a hacer algo que sea plenamente eso, para que podamos decir, esta idea, ¿cómo se va a quedar 13 años en el armario? Ana, esto es imposible. No puede ser, ¿no? No puede ser, lo tenemos que dar a conocer, y ya está. Y nosotros vamos publicando, hacemos una pequeña inversión y lo vamos sacando y ya está. Pero la idea es, de verdad que esto es cierto y es honrado, de verdad, que era una idea para que las ideas buenas de la gente honrada no queden en el armario y no estemos subyugando el conocimiento a editoriales que son muy prestigiosas, pero sacan el dinero a la gente, ¿vale? Y al final termina pagando los proyectos, la mitad del proyecto para pagar para publicar en esa editorial, encima en inglés tiene que ser, al parecer, porque en español no vale, ¿vale? Y yo me niego a eso también, no me importa, pero vamos, no es la idea. Y encima, el dinero de mi madre, que es una contribuyente, no está para enriquecer una gran editorial, sinceramente. Y esa era la idea. Pues mucho éxito para la editorial Sindéresis y también para este libro. Poner el dedo en la llaga, moral, política y derecho en el cine de Fritz Lang. Pues nosotros os vemos, esperemos, tenemos una presentación del libro, que no se me olvide. En la Filmoteca Española me tienen que confirmar fechas, pero probablemente para enero tendremos una presentación en el Cine Doré. Y luego también, pues como está Eduardo Torres Dulce aquí en el comité editorial, pues también me ha invitado a Cowboys de Medianoche, al programa de radio que hacen con José Luis García, etcétera, o Luis Herrero, o Luis Alberto de Cuenca, a hablar del libro, que serán las próximas semanas. Pero bueno, en todo caso... Ana, te esperamos allí. Hombre, ¿no? Claro, no me lo voy a perder. Técnico también, que hombre, a Pablo también, Pablo claro que sí. Además me ha sacado del marrón que no me ha acordado de la película, así que gracias, Pablo. Gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Hasta luego.